Sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Modelo neoliberal. Carlos Salinas de Gortari es el segundo hijo del matrimonio de Raúl Salinas y Margarita de Gortari. Él, junto a su hermano Raúl, creció en un entorno de servicio, lo cual lo destinaba a seguir en el camino de la política. Carlos estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y en 1966 ingresó a la Facultad de Economía de la UNAM. De 1972 a 1978 estudió en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, donde logró 2 maestrías, una en Administración Pública y otra en Economía Política. Asimismo, un doctorado en Economía Política y Gobierno. Finalmente, en julio de 1998, se enfrenta por el poder de la República en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, de Partido de Izquierda, y Manuel Clausier por el Partido del PAN, resultando victorioso, lo cual lo hace entrar como presidente el 1 de diciembre del mismo año, en 1988. Dentro de sus logros fue que redujo la deuda externa, asimismo, privatizó empresas que le pertenecían al gobierno y que representaban grandes ganancias para el pueblo. Uno de los sucesos más importantes pasó en 1992, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Desafortunadamente, una serie de asesinatos, fraudes, guerrillas y el asesinato de Luis Donaldo Colosio terminó con la buena reputación que había construido Carlos Salinas de Gortari durante su gobierno. Después del escándalo electoral del 6 de julio de 1988, Salinas toma posesión como presidente de la República en una posición de relativa debilidad. Económicamente, para no perder la costumbre, el país seguía sufriendo estragos económicos y los costos sociales de las políticas financieras del gobierno anterior eran altísimos. La urgencia de Salinas era la reactivación de la economía y su estrategia era seguir con la política económica del gobierno anterior, pero sin descuidar los programas sociales. Se buscó una reducción de la deuda externa. Se logró una negociación con los bancos acreedores y más que una reducción se obtuvo una reestructuración de la deuda. Se hizo el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico, PECE, que consistía en elevar precios, austeridad en el gasto público y un ligerísimo aumento salarial. El rasgo principal del proyecto de Salinas era el cambiar el papel del Estado, convirtiéndolo en un promotor de la inversión capaz de orientar el crecimiento económico en base a los procesos de apertura comercial, es decir, continuar el proyecto neoliberal insertado a México en el fenómeno de globalización capitalista. La historia de México señala que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cambió el discurso y la ideología base del sistema manejado en el PRI. Se dice que trabajó bajo el liberalismo social. Dicha categoría trata de recuperar las tradiciones ideológicas sobre el liberalismo juarista del siglo XIX y la Revolución Mexicana del siglo XX. Salinas vigiló atentamente toda posibilidad que permitiera a México adherirse a las iniciativas emergentes de la nueva economía globalizada, con el propósito de diversificar en lo más posible la clientela comercial. México fue el primer país latinoamericano que ingresó a la cooperación económica Asia-Pacífico el 20 de noviembre de 1993. El gobierno de Salinas de Gortari implicó muchas otras cosas que posteriormente veremos. Created using Powtoon.